Vector momento de una fuerza respecto a un punto. Cuando vamos a tratar este concepto, primeramente tenemos que tener claro que vamos a tener que trabajar en el espacio. Por lo tanto, tenemos que tener claro esa orientación en el espacio. Para orientarnos en el espacio, nosotros siempre elegimos tres ejes perpendiculares, el eje X, el eje Y y el eje Z, como si se tratara de la esquina de una casa, la esquina inferior de una casa. Acá hay una pared, aquí hay otra pared perpendicular, y este sería el piso, el suelo, perpendicular a su vez a ambas paredes. Entonces, esto nos permite situarnos en el espacio. Nosotros, para definir el momento de una fuerza respecto a un punto, necesitamos la fuerza, evidentemente. Tenemos que ver dónde está aplicada la fuerza. Y luego necesitamos el vector brazo de palanca, que es este vector R, que se traza desde el punto respecto al cual queremos calcular el momento de la fuerza hasta el punto de aplicación de la fuerza. Si nosotros queremos calcular el momento de esta fuerza respecto al punto O, tenemos que trazar R desde O hasta el punto de aplicación de la fuerza. Esta situación es la siguiente. Esto es un disco circular que aparece en forma elíptica porque está visto en perspectiva y que se encuentra en el plano XY, es decir, es como si se encontrara en el suelo o en un plano paralelo al suelo de la casa, al plano XY. Esta fuerza yo la he colocado en el origen de los ejes coordenados, en la dirección del eje Y, porque he elegido los ejes así. También podría haber elegido X, Y, Z, no importa eso, o X, Y, Z, no interesa. Bien, ahora el vector R, que también está en el plano XY, también lo he dibujado con punto de aplicación en O. También nos va a ser muy útil los vectores unitarios o versores IJK. Estos versores nos van a indicar en qué eje se encuentra el vector. Por ejemplo, si un vector está en el eje Y, lo identificamos con el vector unitario J. Si un vector está en el eje X, lo identificamos con el vector unitario Y, y si está en el eje Z, con el vector unitario K. Cabe notar que tanto el vector Y como J como K son vectores que tienen igual módulo y valen una unidad, y no tienen unidades. Por ejemplo, el vector R apunta hacia las X positivas. Entonces, ese vector R yo lo puedo escribir de esta forma. El módulo del vector, que será siempre positivo, el módulo del vector positivo, multiplicado por el vector unitario Y. Entonces, de esta forma yo tengo lo siguiente. Aquí hay una igualdad vectorial. Si lo que tengo a la izquierda en el primer miembro es un vector, lo que tengo a la derecha tiene que ser un vector. Si pongo el módulo del vector solamente el número 10 metros, por ejemplo, esto no es un vector. Para que sea un vector, ese valor, ese módulo, tiene que estar multiplicado por un vector unitario. Entonces ahora todo este conjunto es un vector que apunta en el eje X en el sentido positivo, porque aquí hay un signo positivo, por eso hemos puesto la Y. De igual manera, el vector fuerza, nosotros lo podemos escribir de esta forma. El módulo de la fuerza multiplicado por J, ya que J es el vector unitario en el eje Y. Al multiplicar por J o por Y, no alteramos el módulo del vector, porque como dijimos aquí arriba, Y, J y K valen simplemente 1. Es para indicarnos dónde está orientado este vector. Vamos a ver, el vector momento de la fuerza F respecto al punto O se define como R producto vectorial F. Para el producto vectorial usamos una cruz, porque también se le llama producto cruz, o también se puede usar este símbolo, que es como una V invertida, pero con una patita más corta,
Este prácticamente no se utiliza, sino que se utiliza esta por. Entonces, nosotros, si tenemos que calcular el momento de una fuerza respecto a un punto, nunca vamos a hacer esto, R por F, no, porque si ponemos un punto, esto es otra cosa, esto es un producto escalar de dos vectores. Esto estaría mal, esto está definitivamente mal y por eso lo vamos a quitar. Producto vectorial de dos vectores. Entonces, en definitiva, me quedaría R multiplicado por I, producto vectorial F multiplicado por J. La forma de resolver este producto vectorial, bueno, existen varias formas de resolverlo. Hay una forma muy práctica que yo le aconsejo siempre, y es la siguiente. Para calcular el momento de la fuerza F respecto al punto O, vamos a hacer un determinante muy sencillo. Ponemos I, J y K, que son los vectores unitarios en cada eje, y luego vemos, como primero está R, aquí debajo ponemos R, y luego debajo ponemos F. Esto no lo podemos invertir, no puedo poner F primero y R después, porque el producto vectorial no cumple la regla conmutativa. Entonces, primero ponemos R. Como R solo tiene componente en el eje X, simplemente debajo de la I ponemos R. En J no hay componente del vector brazo de palanca y en K tampoco hay componente. O sea que solamente nos queda la R aquí. Y respecto a la fuerza, que como está en el eje Y, nos quedará 0, F y 0. Y ahora tenemos que resolver ese determinante. Bueno, esto es una cosa que se sabe de matemáticas. Primero esta diagonal. Y por 0, esta nos da 0. Luego J por 0. Y ahora tengo que multiplicar por un número o por un valor que sin repetir fila ni columna. Así que sería J por 0 para no repetir fila ni columna. O sea, eso me vuelve a dar 0. Y luego nos queda esta diagonal. R por F y por K, porque no podemos repetir ni fila ni columna. Así que en definitiva esto nos da R, módulo de R por módulo de F por K. O sea que el vector momento resulta que como está multiplicado por el vector unitario K, esto nos está diciendo que el vector momento apunta en una dirección perpendicular al plano que contiene a el vector R y al vector F. Entonces vamos a aprovechar y a este vector le ponemos vector momento de F respecto al punto O. También vamos a dibujarlo aquí. Ahí podemos poner el vector momento de F respecto a O. Pero como es un vector libre, el vector momento no tiene un punto de aplicación definido. Yo lo puedo dibujar en cualquier lugar, respetando, eso sí, su módulo, su dirección, que es la del eje Z, y su sentido, que es el de las zetas positivo. Si R apuntara en sentido contrario, aquí tendríamos que poner un signo de menos, para indicar que apunta según las X negativas, hacia las X negativas. Y lo mismo la fuerza, si apuntara en sentido contrario, aquí tendríamos que poner un signo de menos, para indicar que apunta hacia las Y negativas. Bueno, muy bien. Tenemos ahora, ya sabemos cómo calcular el momento de la fuerza. Vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a poner nuestro resultado. Momento de la fuerza respecto a O nos dio R por F según la dirección del eje Z, sentido positivo, por eso está la K y el signo positivo delante. En cuanto a las unidades del momento, las unidades son metro para R y la fuerza en Newton en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esto lo vamos a llamar Newton, hacemos una pausita, metro. Las unidades Newton, metro. Esto no se lee Newton por metro. Cuando decimos Newton por metro, decimos esto, ¿vale? Que no se aplica en este caso. Bien, hay una regla, que es la regla de la mano derecha,
que nos sirve para confirmar si lo que hemos hecho está bien. Esa regla consiste en lo siguiente. Tenemos que hacer coincidir la fuerza y R en el mismo punto de aplicación. Si lo vemos en este dibujo, si yo quiero que F, el punto de aplicación de F y de R coincidan, o bien traslado la fuerza F hasta aquí, hasta donde está el punto o traslado R hasta donde está aplicada la fuerza. Por ejemplo, voy a hacer esto último. Yo traslado R hasta donde está aplicada la fuerza. Y ahora la mano derecha se aplica de esta forma. Los dedos tienen que estar en un plano perpendicular al que contiene a los vectores R y F. Es decir, que los dedos estarán en un plano, los dedos de la mano derecha en un plano perpendicular a X, Y. Y los dedos se curvan como si nosotros quisiéramos hacer rotar R hacia F el menor ángulo posible, porque tengo este ángulo agudo y este ángulo obtuso. Bueno, tengo que hacer girar R hacia F el menor ángulo posible con los dedos de la mano derecha y el pulgar extendido me dice hacia dónde apunta el vector momento. Vamos a traer una foto para mostrar eso. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos esta foto que nos lo muestra perfectamente. Es decir, los dedos, ¿qué intentan hacer? Los dedos de la mano derecha perpendicularmente al plano XY, porque la X, vamos a dibujarla, la X está así, ¿no? Esto es X y esto es Y, según el dibujo esto es X y esto es Y. Entonces los dedos están en un plano perpendicular, están en el plano perpendicularmente al plano XY. Y el pulgar extendido indica hacia dónde apunta el momento de la fuerza respecto a O. Y los dedos lo que intentan hacer es trasladar R hacia F, haciendo girar R hacia F el menor ángulo. Entonces, como el dedo pulgar apunta hacia arriba, quiere decir que el momento apunta hacia la z positiva e irá acompañado del vector K y con signo positivo tal cual nos quedó aquí. Creo que esto está muy claro. Supongamos ahora que la fuerza está aplicada en sentido contrario. Por eso la he dibujado aquí en sentido contrario y he mantenido la distribución de los ejes X, Y y Z. Por tanto, si yo quisiera calcular el momento, yo tengo que plantearme primero esto, el momento de la fuerza F respecto al punto O, que podría ser el centro de masa de ese disco, será R producto vectorial F. Jamás F producto vectorial R, hay que respetar el orden. Bien, ahora, ¿qué pasa? R, ¿no? R. Yo ahora lo hice aquí en el plano, pero para no complicar por ahora, para no complicar eso, vamos a borrarlo de aquí, vamos a borrarlo y vamos a hacerlo aquí en el propio eje. Vamos a hacer ahí el R, lo vamos a hacer en el propio eje. Vale, entonces, evidentemente aquí habrá un angulito de 90 grados, ¿no? Porque claro, el eje X y el eje Y son perpendiculares. Entonces, R yo lo puedo escribir como el módulo de R, que siempre será positivo, y como apunta hacia las X positivas, lo acompaño del versor unitario Y, y aquí va con signo positivo. Producto vectorial la fuerza. Pero cuidado, la fuerza apunta según el eje Y, es decir, que el módulo de la fuerza irá acompañado por el versor o vector unitario J, pero como apunta hacia las Y negativas, tendremos que acompañar esto con un signo de menos. Y ahora, ¿cómo resolvemos el momento de la fuerza respecto a O? Hacemos el determinante I, J, K, ponemos R, 0, 0 y la fuerza será menos F y 0. Y procedemos a resolver el determinante. Primera diagonal, 0. Segunda diagonal, 0. La tercera es la que me está dando menos R por F por K. O sea, menos R por
por F por K. Quiere decir entonces que el vector momento, que lo voy a dibujar aquí en color lila, el vector momento apuntará hacia abajo. Momento de la fuerza F respecto a O. Apuntará hacia abajo, perpendicularmente al plano que contiene a R y a F. Bien, vamos a anotar por aquí nuestro resultado. El momento de la fuerza F respecto a O nos quedó menos RF por K. Y vamos a borrar esto. Bien, si queremos corroborar esto con la regla de la mano derecha, vamos a escoger una imagen, por ejemplo esta, que es la imagen apropiada, con la mano derecha. Es decir, si voy a trasladar R hacia F, tengo que llevar, o sea, si coloco R aquí, por ejemplo, si coloco R aquí, ¿no? Y quiero llevar R, si quiero llevar R hacia F con los dedos tienen que estar en el plano, ¿en qué plano? En el plano X y en el suelo, digamos, o en un plano paralelo al suelo. Y el pulgar extendido de la mano derecha me está indicando que el vector momento apunta justamente hacia abajo, corroborando esto que tenemos acá. Entonces, yo diría lo siguiente: siempre vamos a hacer las operaciones vectoriales y luego al final de todo usamos la regla de la mano derecha. No nos centremos en la mano derecha al principio, porque nos podemos enredar, empezamos a hacer contorsionismo en el examen con la mano para un lado, para el otro, todos nerviosos y ponemos cualquier desastre. Lo usamos al final y decimos, vale, comprobamos con la mano, perfecto, está todo perfecto. Una situación típica. Por ejemplo, hay una cuerda, ¿no? Hay una cuerda que puede estar unida a una polea, aquí un cuerpo colgando, por ejemplo, ¿no? Un problema típico. Entonces, esta cuerda provoca una tensión hacia la derecha. Esa tensión respecto al centro de masa genera un momento de rotación, porque cuando tenemos un momento es interesante darnos cuenta que la fuerza quiere provocar una rotación. Voy a dibujar el vector R. Vamos a dibujar el vector R. Perdón. El vector R, a veces hago desastre, ¿no? Vale, este sería el vector R para esta tensión. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tenemos que pensar que si hay R y T, o sea, si hay momento, este momento querrá lograr alguna rotación. Entonces, esta fuerza lo que quiere es que este cilindro rote en torno al centro de masa. Imaginemos que por aquí pasa un eje y que aquí no está el suelo, entonces esto rotaría libremente. Pero luego, si la condición del problema es, y de seguro será el día del examen, que la rueda se rota sin deslizar, si la rueda no desliza y existe el suelo, quiere decir que este punto que está acá, quiere girar hacia la izquierda, ¿no? Porque todo está girando, él quiere girar hacia la izquierda, pero como aquí no desliza el punto porque lo dice la letra, entonces habrá una fuerza de rozamiento hacia la derecha que le impedirá a este punto venir hacia la izquierda. Como consecuencia, este punto queda trancado aquí debido al rozamiento y esta fuerza obligará a que todo el cilindro rote en torno a este punto. Entonces, el centro de masa se trasladará con una cierta velocidad que irá aumentando. Habrá también una aceleración del centro de masa en este sentido, pero todo el cilindro irá rotando respecto a los sucesivos puntos de la periferia que van tocando con el suelo. Cuando el centro de masa se traslade un poquito hacia la derecha y el cilindro gire, este punto ya no está acá, este punto sube y a este punto le tocará estar en contacto con el suelo
y existirá una fuerza sobre él igual que le pasó a este. Es decir, que es como que este esquema se va repitiendo a medida que el centro de masa se va trasladando. Cada punto que le toque estar aquí en contacto con el suelo estará momentáneamente en reposo. Esa es la condición de rodadura o la condición de que un cuerpo rueda sin deslizar. Rueda sin deslizar, y también tenemos que tener en cuenta que además su centro de masa se traslada. Así que todo el cilindro, todo el cuerpo rígido se traslada, pero va girando. Bien, entonces, en estos problemas siempre nos va a interesar obtener el momento resultante. Y ese momento de las fuerzas respecto al centro de masa, lo vamos a poder expresar como la aceleración angular alfa por el momento de inercia del cual se ha hablado hasta demasiado ya aquí en el canal. Bien, el vector aceleración angular es igual, porque aquí hay un signo de igual, ¿no? El vector aceleración angular apuntará igual que el vector momento resultante, es decir, la sumatoria de los momentos, me darán un momento resultante y ese momento resultante tendrá un sentido. Entonces la aceleración angular tendrá el mismo sentido que ese momento resultante. Bien, ¿cómo haríamos nosotros aquí para calcular la sumatoria de los momentos? Bueno, vamos a dibujar el vector R para la fuerza de rozamiento y vamos a tener en cuenta una cosa. Como ya sabemos que el momento de una fuerza respecto a un punto que, por ejemplo, puede ser el centro de masa, es R producto vectorial F, si no tenemos R, si R vale 0, no hay momento. Eso lo digo porque la fuerza peso, que no la hemos dibujado, y la fuerza normal que ejerce el plano para sostener al cuerpo rígido hacia arriba, esas fuerzas no tienen R porque están aplicadas en el centro de masa. Si dibujamos, si dibujamos el peso y dibujamos la normal, como están aplicadas en el centro de masa, no existe un R como sí existe aquí. Cuando la fuerza está aplicada en la periferia, hay un R, ¿verdad? Pero aquí en este caso no. Entonces esas fuerzas no van a ejercer momento. Así que entonces la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa será el momento de ¿quién? De T respecto al centro de masa más el momento de ¿quién? De la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. Entonces, para resolver este momento tendré que aplicar el determinante correspondiente y aquí también. Entonces vamos a hacerlo ya. Momento de la tensión respecto al centro de masa. Planteamos nuestro determinante I, J y K. Bien, R. Aquí pondremos R, ¿no? Como ya lo sabemos. Para la tensión, R apunta hacia arriba. Nos falta tomar los ejes. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. Vamos a tomar en este problema el eje X así y el eje Y así. Esto es lo que vamos a hacer siempre en los problemas del examen. Entonces, como R apunta hacia la Y positiva, lo voy a escribir simplemente, no tiene nada en Y, no tiene nada en K, y es positivo en el eje Y. Entonces lo pongo debajo de la J. ¿Qué pasa con la tensión? La tensión apunta hacia las X positivas, entonces la pongo aquí debajo, T. No hay componente en J, no hay componente en K. Entonces calculamos esto y nos va a quedar 0, 0 y 0. Y del otro lado, como hago la otra diagonal, pongo un signo de menos y me queda R por T por K. Entonces eso es lo que me quedaría. Me quedaría menos RT por K. Muy bien. Ahora bien, vamos a calcular el momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. Entonces haremos lo mismo. I, J y K. El R de la fuerza de rozamiento apunta hacia las I negativas. Entonces lo voy a poner aquí como menos R. Y la fuerza de rozamiento apunta hacia las X positivas. Entonces la pongo aquí. Más F, 0, 0.
Vale, entonces este determinante me va a quedar, este me da 0, este me da 0, este me da 0, me queda esta diagonal, o sea que tengo que poner un signo de menos por aquí y me quedará menos R por fuerza de rozamiento por K, y entonces esto al final me queda menos por menos más R por F por K. Bien, ya tenemos los momentos, entonces ya podemos establecer la sumatoria de los momentos. Entonces, la sumatoria de los momentos, esto me quedó menos R por T según K más R por T según K. Todo eso será igual a la aceleración angular alfa por el momento de inercia I. Vamos a sacar aquí factor común K y ordenar un poquito y me queda R por T menos R. Aquí es fuerza de rozamiento. Menos R. A ver. Un momentito. Vamos a arreglar esto. Me queda R por F menos R por T. Ahora sí, según K. Y hay que ver una cosa. Es decir, la tensión quiere provocar respecto al centro de masa un giro en sentido horario, ¿no? Y la fuerza de rozamiento querrá provocar un giro en sentido antihorario. Pero como el cilindro o la esfera están rotando en sentido horario, quiere decir que gana, quiere decir que es más grande el momento de t, y el momento de t es negativo. Entonces yo aquí a alfa la tengo que sustituir por menos alfa en k, porque dijimos que alfa apunta a la aceleración angular en el mismo sentido que el vector momento resultante. Bien, entonces ahora podemos simplificar esto y podemos multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad y nos queda R por T menos R por F es igual a el módulo de alfa por el momento de inercia. Entonces, la sumatoria de los momentos, si dijimos que gana el momento de la tensión, porque esto gira así, es negativo en K. O sea que si yo quiero representar el vector momento, como apunta hacia las zetas negativas y el eje Z es perpendicular a la pantalla, las zetas negativas son entrantes. Entonces, ese vector que entra, un círculo y una cruz, será el momento de la tensión, bueno, el momento resultante también, un momento, la sumatoria. Sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa me queda entrante. Y la aceleración angular, si queremos, también la podemos representar. Así será la aceleración angular, que apuntará en el mismo sentido que el momento resultante. Y el momento resultante apunta en el sentido del momento de la tensión, que es el momento más grande porque esto gira en este sentido. Por último, vamos a ver este caso en el cual ni la fuerza ni R están o ni son paralelas ni a X ni a Y. Bueno, en este caso actuamos de la misma manera. Si nosotros tuviéramos que hallar el momento de esta fuerza respecto al centro de masa, simplemente recurrimos al concepto R producto vectorial F. Lo que sucede es que tenemos que expresar tanto R como F a través de sus componentes rectangulares según Y y según X. Es decir, que R tendrá una componente en el eje X y tendrá una componente en el eje Y. Para esto hay que acordarse que tenemos que hacer aquí un paralelogramo, que en realidad va a ser siempre un rectangulito bien hecho. Tendremos que trazar las proyecciones, estas dos proyecciones, y luego ya podemos dibujar las componentes. Esta será R sub X, R sub X, y esta otra será R sub Y. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que R yo la voy a poder expresar como R sub X más R sub Y.
y la voy a poder escribir así. Rx, en este caso en concreto, como apunta hacia las X positivas, será Rxy con signo positivo, pero la RI apunta hacia las Y negativas, entonces será menos RIJ. Pongo menos J, porque el RI apunta hacia abajo, en este ejemplo que estoy dando. Bien, ¿y ahora qué pasará con la fuerza? Lo mismo, no nos hacemos ningún problema, no hay ninguna complicación. La fuerza F tendrá una componente en esta dirección y tendrá otra componente perpendicular en el eje Y. O sea, si yo primero trazo esta proyección paralela al eje Y y esta otra paralela al eje X, ahí voy a tener yo F sub X y voy a tener F sub Y. Y por lo tanto la fuerza F la voy a poder plantear como Fx más Fi. O sea que en este caso concreto Fx es positivo en Y y Fi es positivo también en el eje Y, por eso pongo J. Bueno, a la hora de resolver nuestro determinante, simplemente, para calcular el momento de la fuerza F respecto al centro de masa, armamos el determinante I, J, K, y colocamos los valores de X. O sea, tenemos Rx en Y tenemos menos R sub I en J. Y en K no tenemos nada. Y luego la fuerza será F sub X más F sub I, y en K no tenemos nada. Bien, una cosa importante, ya sabemos resolver este determinante. Si existe momento, el momento siempre nos tendrá que dar en K, y si no estará mal calculado. ¿Por qué tiene que dar en K? Porque el vector que resulta de un producto vectorial siempre tiene una dirección perpendicular a los vectores que aparecen en ese producto vectorial. Por lo tanto, si R y F están en el plano XY, evidentemente que el momento estará según el eje Z. No importa si es positivo o es negativo, pero estará en el eje Z. Y por lo tanto, ya sea positivo o negativo, vendrá acompañado por el vector unitario K. Esto es muy importante. Bueno, con todo esto, yo creo que el que no sabe hacer los problemas de dinámica rotacional es porque no quiere, porque no estudia lo suficiente o porque no preguntan los comentarios. Porque si preguntan los comentarios, yo le contestaré con todo gusto o subiré un nuevo vídeo. Bueno, por último, lo de siempre, les digo, por favor, ahí, dale al play del cuadradito rojo, dale al play y con eso te suscribes y ayudamos a que el canal crezca y más compañeros se beneficien de estos vídeos. Bueno, muchas gracias.